Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a nuestra serie sobre LM Studio. En nuestro video anterior les dimos una introducción general a esta potente herramienta para ejecutar modelos de lenguaje localmente. En este video nos meteremos de lleno a explicarles todo lo relacionado con los parámetros que podemos modificar en LM Studio. Entender estos parámetros es fundamental para aprovechar al máximo nuestros modelos de IA, ya que cada ajuste puede transformar completamente los resultados que obtenemos. Ya sea que busquen respuestas precisas para programación, textos creativos para marketing o un equilibrio perfecto para sus proyectos personales, dominar estos controles les dará el poder de personalizar la IA según sus necesidades exactas. Comencemos. Un saludo para todos, soy Kadir Valdés, tengo décadas de experiencia en ciencias de la computación y hoy tenemos el segundo video de la serie dedicada a LM Studio, una de las tantas herramientas existentes que te ayuda a implementar una IA totalmente privada. Antes de comenzar a explicar de qué va este tema de los parámetros, vamos a dedicar unos minutos a entender qué es el análisis semántico y cómo funciona un modelo de lenguaje, para que los parámetros que veremos después tengan más sentido. Imaginen que están jugando a completar frases. Si yo digo, el cielo es de color, probablemente ustedes pensarán en azul, gris o quizás celeste. Esto es porque nuestro cerebro ha aprendido que palabras suelen aparecer juntas basándose en nuestra experiencia. Los modelos de inteligencia artificial hacen algo parecido, pero a una escala enorme. Han leído, entre comillas por supuesto, millones de textos y han aprendido patrones sobre qué palabras suelen aparecer juntas y en qué contextos. El análisis semántico es precisamente la capacidad del modelo para entender el significado y las relaciones entre palabras y frases. No solo reconoce palabras individuales, sino que comprende el contexto y puede predecir qué palabra tiene más sentido que aparezca a continuación. Por ejemplo, cuando escribimos hoy hace mucho, el modelo analiza esta frase y asigna probabilidades posibles a continuación, como calor, que tendría una alta probabilidad, o frío, que también tendría una alta probabilidad. Por el contrario, tiempo tendría una probabilidad media y elefante tendría una probabilidad muy baja. Los parámetros que vamos a ver hoy nos permiten controlar cómo el modelo elige entre estas posibilidades. ¿Queremos que siempre elija la palabra más probable o queremos darle cierta libertad para que sea más creativo? A pesar de que todos escuchamos la palabra tokens en diferentes ámbitos relacionados con la inteligencia artificial, sabemos que muy pocos entienden de forma exhaustiva el término. Vamos a dar una explicación de qué realmente son los tokens en los modelos de lenguaje y por qué es importante conocerlos. Los tokens son las unidades básicas con las que trabajan los modelos de lenguaje, como las que ejecutamos en LM Studio. Aunque parezca un concepto técnico, es fundamental entenderlo para comprender cómo funcionan estos modelos y cómo afectan a su rendimiento y capacidades. ¿Qué es exactamente un token? Un token es esencialmente un fragmento de texto que el modelo trata como una unidad individual. Imagina que estás aprendiendo un idioma extranjero y divides las palabras en sílabas o sonidos para entenderlas mejor. Los modelos de lenguaje hacen algo similar, pero siguiendo reglas específicas de algo que se conoce como tokenización. Dependiendo del modelo y su tokenizador, un token puede ser o una palabra completa, o parte de una palabra, o un carácter individual, un signo de puntuación o un espacio en blanco. La tokenización varía entre modelos. Es importante destacar que no existe un estándar universal de tokenización. Cada familia de modelos utiliza su propio sistema de tokenización, lo que significa que el mismo texto puede dividirse en diferentes tokens dependiendo del modelo que estemos utilizando. Por ejemplo, GPT-4 podría dividir una palabra de cierta manera, Llama 2 podría dividirla de forma diferente y Mistral también podría usar una tercera forma de tokenización. Esto tiene implicaciones prácticas importantes. El número de tokens que ocupa un mismo texto puede variar significativamente entre modelos y la eficiencia de un modelo para ciertos idiomas puede ser mejor o peor según su
tokenizador. Las estimaciones de tokens para un texto son siempre aproximadas a menos que usemos el tokenizador específico del modelo. Incluso dentro de la misma familia de modelos, las versiones actualizadas pueden utilizar tokenizadores mejorados que dividen el texto de manera diferente. Acá les dejo algunos ejemplos prácticos de tokenización. Con estas explicaciones ya estamos en condiciones de entender un poco más los parámetros que podemos modificar en LM Studio para tunear nuestras conversaciones. La explicación de los diferentes parámetros o settings de LM Studio los dividiremos en dos grandes grupos. El primer grupo son los parámetros que aparecen en el momento de la carga del modelo y el segundo grupo son los que tenemos acá a la derecha, los cuales son accesibles cuando el modelo ya ha sido cargado. Comencemos con el primer grupo. Imagina que acabas de adquirir una nave espacial de inteligencia artificial. ¡Felicidades! Al sentarte en la cabina de control de LM Studio, te encuentras con una serie de palancas, botones y diales que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Vamos a descifrar qué hace cada uno y cómo manejarlos, incluso si nunca antes has piloteado una nave de IA. El Context Length o longitud de contexto. ¿Qué es? Bueno, es como la memoria a corto plazo de tu IA. Ejemplo sencillo. Imagina que estás contándole un cuento a un niño. Si el niño tiene buena memoria, alto Context Length, recordará los detalles del principio cuando llegues al final. Si tiene poca memoria, bajo Context Length, solo recordará lo más reciente. Efecto en tus respuestas. Un valor, por ejemplo, de 2048 permite mantener conversaciones normales. Si le pides analizar La Guerra y la Paz completa, necesitarás aumentarlo significativamente, pero tu computadora trabajará más duro, o sea, necesitará más recursos. GPU Offload o descarga a GPU. ¿Qué es? Decide si el trabajo pesado lo hace tu tarjeta gráfica o tu procesador. Ejemplo sencillo, es como si eliges si quieres que un plato pesado lo cargue el forzudo de la familia, GPU, o la persona con menos fuerza, CPU. Efecto en tus respuestas. Si tienes una buena tarjeta gráfica, activarlo hará que el modelo responda mucho más rápido. También acá cabe aclarar que la mayor parte de los modelos dependen de tener una GPU potente, como ya vimos en el primer video de esta serie. CPU Threads Pulse o tamaño del grupo de hilos. ¿Qué es? Son la cantidad de trabajadores de tu CPU, o sea, los hilos de tu CPU que pondrás a trabajar en simultáneo. Ejemplo sencillo, piensa en construir un muro de ladrillos. Puedes tener un albañil, haciendo que el trabajo sea bastante lento, o 8 albañiles trabajando a la vez. Será más rápido, pero cada uno va a necesitar más espacio. Efecto en tus respuestas, más hilos, respuestas más rápidas. Hasta que añadir más trabajadores ya no mejora la velocidad porque empiezan a estorbarse entre sí. Un valor entre 4 y 8 es un valor normal. Evaluation Batch Size, tamaño del lote de evaluación. ¿Qué es? Sería la cantidad de piezas que procesa la IA a la vez. Ejemplo sencillo, es como decidir si prefieres hornear 4 galletas a la vez, más rápido pero necesitas un horno grande, o una galleta más lento pero cabe en cualquier horno. Efecto en tus respuestas. Un valor mayor puede acelerar las cosas si tienes una buena relación de GPU-CPU, pero si notas que tu computadora empieza a ahogarse, reduce este valor. ROPS, Frequency Base y Scale, frecuencia ROP. ¿Qué es? Estos parámetros son como los ajustes de las lentes espaciales del modelo. Ejemplo sencillo, imagina unas gafas especiales que permiten ver a lo lejos. Estos parámetros ajustan el alcance y claridad de estas gafas. Efecto en tus respuestas. Modificarlos puede ayudar al modelo a manejar textos muy largos. Con los valores adecuados, el modelo mantiene mejor la coherencia desde el principio hasta el final de un texto extenso. Keep in memory, mantener en memoria. ¿Qué es? Decide si el modelo sigue cargado después de usarlo. Ejemplo sencillo, es como decidir si guardas tus herramientas en el cobertizo después de usarlas, ahorrando espacio pero tardando más en buscarlas la próxima vez, o las dejas sobre la mesa de trabajo, te ocupan espacio pero están listas para usar. Efecto en tu respuesta, actívalo para respuestas rápidas si vas a usar el modelo varias veces. Desactívalo, si querés
liberar memoria para otras tareas. Yo, por lo general, aconsejo desactivarlo para, en caso de que dejes de usar el modelo, no te quede la memoria VRAM ocupada por mantenerlo en memoria. El Try NMMap, ¿qué es? Es una técnica para manejar modelos grandes sin cargarlos completamente en la RAM. Ejemplo sencillo, es como leer un libro enorme. Puedes cargar todo el libro en tus manos, pesado, pero rápido de leer, o ir a la biblioteca y solo sacar las páginas o los tomos de lo que te vaya interesando en su momento. Va a ser más ligero, pero puede ser más lento. Efecto en tus respuestas, actívalo si tienes poca RAM o el modelo apenas cabe en tu sistema. La semilla o seed, ¿qué es? Es un número que determina qué tan predecibles sean las respuestas. Ejemplo sencillo, es como programar la aleatoriedad de un juego. Si dos personas juegan con la misma semilla, verán los mismos eventos aleatorios, entre comillas. Efecto en tus respuestas, misma pregunta más misma semilla, respuesta muy similar. Cambia la semilla para que obtengas más variedad. Útil si quieres respuestas consistentes para pruebas o más variedad creativa. El Flash Attention, ¿qué es? Es un algoritmo utilizado para que el modelo piense más eficientemente. Ejemplo sencillo, es como reemplazar un viejo motor que consume mucha gasolina por uno moderno que es más rápido y eficiente. Efecto en tus respuestas, casi siempre mejora la velocidad y reduce el uso de memoria. El K-Cache y el V-Cache Quantization Type, ¿qué es? Define cuánta precisión usar en los cálculos internos del modelo. Ejemplo sencillo, es como elegir entre una foto en alta resolución, precisa pero grande, o una comprimida menos precisa pero que ocupa menos espacio. Efecto en tus respuestas, mayor cuantización, 4 bits menos RAM necesaria pero potencialmente menos precisión. Si tu tarjeta gráfica tiene poca memoria, prueba valores más bajos. Consejo final, piensa en tu nave de IA como un instrumento musical. Al principio todos estos controles pueden parecer abrumadores, igual que un piano para quien nunca ha tocado uno, pero con un poco de experimentación encontrarás la melodía perfecta para tus necesidades. Empieza con los valores predeterminados y haz pequeños ajustes. ¿Necesitas respuestas más rápidas? Ajusta GPU offload, flash attention, memoria insuficiente, prueba diferentes opciones de cuantización. Como un músico que afina su instrumento, aprenderás qué configuración produce el sonido o en este caso las respuestas que estás buscando. Ahora discutamos un poco los settings o parámetros del segundo grupo, o sea, aquellos que podemos modificar a nuestro antojo una vez que el modelo está cargado. En este momento ya tienes el modelo cargado y siguiendo con la analogía anterior podemos decir que has encendido tu modelo de IA y ahora tienes ante ti una mesa de mezclas llena de controles fascinantes. Como un DJ preparándose para una sesión, cada ajuste que hagas cambiará el sonido de las respuestas que obtendrás. Veamos cómo usar cada control para crear la mezcla perfecta. El System Prompt o la instrucción del sistema. ¿Qué es? Es la personalidad y directrices básicas para tu IA. Un ejemplo sencillo es como decirle a un actor qué papel debe interpretar antes de salir a escena. ¿Eres un chef italiano entusiasta? Crearás respuestas muy diferentes a ¿eres un científico serio y meticuloso? Efecto en tus respuestas. Un System Prompt como ¿eres un tutor paciente que usa analogías simples? Te dará explicaciones amables y accesibles. Sin embargo, ¿eres un especialista técnico que proporciona detalles exhaustivos? Te ofrecerá respuestas mucho más profundas y técnicas. La temperatura. ¿Qué es? Es el nivel de creatividad y aleatoriedad en las respuestas. Ejemplo sencillo, piensa en ello como el control de temperatura de una cocina. A fuego lento, 0.1, obtienes platos predecibles y seguros. A fuego alto, 1.0, empiezan a ocurrir combinaciones inesperadas y creativas. Efecto en tus respuestas. Temperatura 0.2, la capital de Francia es París. Temperatura 1.0. París, la ciudad de la luz, donde los croissants bailan al amanecer y la Torre Eiffel hace guiños a los enamorados. Limit Response Length o límite de la longitud. ¿Qué es? Es el tamaño máximo de cada respuesta. Ejemplo sencillo. Es como decirle a alguien tienes 30 segundos o tienes una hora para explicar algo. Limitará cuánto puede extenderse. Efecto en tus respuestas. Un valor bajo, 256, te dará respuestas concisas tipo tweet. Un valor alto, más de 2048, permitirá ensayos detallados o historias completas. Acá tener en cuenta que cuando pones un valor muy bajo, la respuesta puede estar cortada sin que te la haya terminado de dar el modelo. Tengan cuidado con eso. El Context Overflow, desbordamiento de contexto. ¿Qué es? Es como manejar cuando la conversación se vuelve demasiado larga. O sea, ¿qué hacer cuando la conversación se vuelve demasiado larga? Un ejemplo sencillo, imagina una biblioteca con espacio limitado para libros. El Truncate Middle
Conservas el principio y el final de la historia, pero quitas capítulos del medio. El rolling window solo guardas los capítulos más recientes y el stop al limit, cuando la biblioteca está llena, no aceptas más libros. Efecto en tus respuestas. Con rolling window, el modelo recordará bien lo reciente, pero podría olvidar el comienzo de la conversación. Con truncate middle recordará tanto instrucciones iniciales como preguntas recientes, y el stop al limit se detendrá cuando el contexto se haya desbordado. Las stop string, las cadenas de parada. ¿Qué es? Bueno, son palabras o frases que hacen que el modelo deje de generar texto inmediatamente. Ejemplo sencillo, es como programar una palabra secreta que cuando se pronuncia hace que todos dejen de hablar instantáneamente. Efecto en la respuesta: si añades conclusión como top string, el modelo nunca escribirá esa palabra ni nada después. Útil para evitar que el modelo siga generando texto indefinidamente o simule ambos lados de una conversación. El CPU threads, o los hilos de la CPU. ¿Qué es? Bueno, ya lo habíamos mencionado anteriormente en los controles iniciales que cargamos cuando vamos a cargar un modelo. Es el mismo parámetro, lo que acá se puede variar cuando ya el modelo está cargado. Ya habíamos visto lo que era. Son los trabajadores que están asignados al proceso de la generación de texto, y un ejemplo sencillo sería imaginar escribir un libro con una persona contra un equipo de 8 personas colaborando. Efecto en tu respuesta: más hilos es igual a generación más rápida hasta cierto punto. Si tu CPU tiene, por ejemplo, 6 núcleos, usar 24 hilos probablemente no ayudará y podría ralentizar otras aplicaciones. El sampling, el muestreo. Bueno, ¿qué es? Son diferentes métodos para elegir las palabras al generar el contexto. El top K sampling es el modelo considerará solo las K mejores opciones para cada palabra. Es como ir a un restaurante y decir: solo consideraré platos de los 20 más populares. Efectos en tu respuesta: un valor bajo, 10, produce respuestas muy predecibles y seguras. Un valor alto, más de 50, permite más variedad. El top P sampling, ejemplo sencillo: en lugar de considerar un número fijo de opciones, considera todas hasta alcanzar una probabilidad total P. Es como decir: consideraré platos hasta cubrir el 90% de las preferencias de los clientes. Efecto en tus respuestas: un valor de 0.9 suele dar un buen equilibrio entre creatividad y coherencia. Valores más bajos, 0.5, harán respuestas más conservadoras. El min pep sampling establece un umbral de seriedad para considerar una palabra. Es como decir: no consideraré ningún plato, en este caso, que tenga menos del 5% de popularidad. Efecto en tus respuestas: ayuda a filtrar opciones realmente improbables que podrían conducir a sinsentidos. El repeat penalty, la penalización por repetición, es cuando se castiga al modelo, o sea, cuando el modelo castiga la repetición de palabras o frases. Es como un maestro que resta puntos cada vez que repites la misma palabra en un ensayo. Efecto en tus respuestas: un valor alto, 1.3 o más, evitará repeticiones, pero puede hacer que el modelo evite usar palabras necesarias. Un valor bajo, de 1 a 1.1, permite más naturalidad, pero puede causar bucles ocasionales. Structure Output, salida estructurada, que es formato específico para las respuestas como JSON o XML. Es como pedir que te entreguen información en una tabla organizada en lugar de un párrafo de texto. Efecto en tu respuesta: bueno, es útil sobre todo para los programadores cuando se necesita procesar las respuestas con código. En lugar de texto libre, obtienes datos organizados que pueden ser fácilmente interpretados por un programa. La educación especulativa. Sobre este tema no voy a ahondar mucho, ya que las pruebas que he realizado no han sido muy satisfactorias, pero en teoría sería usar dos modelos de forma simultánea, uno más pequeño que el otro, y que el primero sirva como modelo borrador que permita, vamos a decir, que dé una respuesta preliminar y que el próximo modelo sea el que dé la respuesta total. Es como tener un asistente para que el modelo trabaje de forma más rápida. Por lo que he estado revisando, o sea, solo funciona con modelos que sean compatibles entre sí, y según he podido ver algunos foros de Reddit, aún no ofrece los resultados esperados. Por tanto, esta parte de la decodificación especulativa, no la voy a explicar con profundidad. Después finalmente tenemos las notas de conversación. Esto es una información adicional que no influye para nada influye en el chat que estamos teniendo y no es parte de los mensajes. Es como guardar notas relacionadas con el chat que acabamos de tener y para tener una guía rápida de lo que se trató en esa conversación específicamente. Finalmente les muestro algunos ejemplos de cómo quedaría configurado estos parámetros para diferentes situaciones.
Ahí, por ejemplo, ahí tienen para respuestas académicas precisas, para escritura creativa y para máxima velocidad. Como pueden ver, la mayoría de los parámetros en realidad no se dejan los predeterminados solamente cuando se necesita diferentes valores, vamos a decir, para diferentes tipos de respuestas es que se van variando. Yo igual los invito a que vayan probando diferentes cambios en los valores predeterminados para que por sí mismos ustedes vayan viendo las diferencias que le va dando en las respuestas. Conclusión. Hemos aprendido que los modelos de lenguaje analizan el significado, semántica del texto para predecir palabras y los parámetros nos permiten controlar cómo se comportan. La temperatura controla la creatividad, controla la precisión, el top K y el top P determinan qué palabras considera el modelo, el repeat penalty evita repeticiones y los otros parámetros ajustan aspectos específicos del comportamiento. Recuerden que no hay configuraciones perfectas, el mejor conjunto de parámetros dependerá de lo que quieran lograr. En nuestro próximo video veremos cómo crear y personalizar prompts efectivos con LM Studio. El tema del prompt engineering es toda una ciencia que está dando empleo a muchísima gente y es muy importante entenderla para que puedan crear prompts más efectivos. No se lo pierdan. Si tienen alguna pregunta sobre algún parámetro específico o sobre cómo funciona el análisis semántico, déjenla en los comentarios y trataré de responderlas. Para complementar el canal, he creado un nuevo sitio llamado AI-tips.online. Aquí encontrarás artículos detallados sobre temas de IA, tutoriales escritos con ejemplos prácticos, enlaces a recursos útiles y herramientas recomendadas y una sección de preguntas frecuentes para resolver tus dudas. El sitio web es un espacio donde podrás profundizar en los temas que cubrimos en el canal, encontrar información adicional y conectar con otros entusiastas de la IA. Te invito a visitarlo, AI-tips.online. Y por supuesto, no dejes de suscribirte. Estoy muy emocionado por esta nueva etapa y espero poder compartir mi pasión por la IA contigo. Si te interesa este tema, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos. Déjame en los comentarios qué temas de IA te gustaría que cubriera. Tu opinión es muy importante para mí. Gracias por volver. Nos vemos en el próximo video.